Mi nombre es Leandro Garzón Agudelo, soy el coordinador del programa de desarrollo docente de la Vicerrectoría de Docencia y bueno, pues Entre Colegas es un espacio que nació en marzo del año pasado a raíz de la pandemia y del cual poco a poco los profesores de la universidad se han ido apropiando y proponiendo temas y problemas que nos interesan a los profesores de la universidad y que incluso luego en las grabaciones terminan siendo pues material para la consulta de los profesores, de los estudiantes y de las mismas dependencias. En la mañana de hoy, entonces, quisimos invitar a los profesores del comité de carrera de la Facultad de Comunicaciones. Ellos son Xiomara Meneses, Diana Ramírez Jiménez y el profesor Eduardo Cárdenas. Ellos tienen mucho que contarnos acerca de su estrategia de educación a distancia. Creemos que esta es una experiencia de la cual podemos aprender mucho. También nos han ofrecido como la posibilidad de llevar a cabo este encuentro en un formato que permite que los participantes puedan, en el momento que lo deseen, hacer preguntas sobre lo que ellos vienen a presentarnos esta mañana. Profesores, buenos días. Les agradezco mucho en nombre de la Vicerrectoría y del Programa de Desarrollo Docente acompañarnos esta mañana. Antes de comenzar, quisiera pues que cada uno de ustedes se presentara, ¿cierto? Para que los conozcan y queden en el registro. Y luego entonces procedemos con la presentación de la estrategia de educación a distancia, que es a lo que le vamos a dar como mayor relevancia en la mañana de hoy. Bienvenidos y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias, profe Leandro. Bueno, si quieren comienzo yo. Mi nombre es Diana Ramírez Jiménez. Trabajo con la Facultad de Comunicaciones y Filología, específicamente en el comité de carrera del pregrado en Comunicación Social y Periodismo, Comunicación Social, Periodismo, desde hace ya bastantes años, acompañando los procesos en regiones. Aprovecho pues también y les comento que el programa de Comunicación Social, Periodismo en este momento solamente está vigente en regiones porque posibilita como esa formación integral para nuestros chicos y unas condiciones que permiten que puedan pues como acoplarse a las necesidades pues como del entorno. Entonces, bueno, no, muchísimas gracias por estar, por la invitación también y qué rico poder compartir y socializar y conversar con ustedes sobre las particularidades y las dificultades que a veces nos vemos en regiones, teniendo en cuenta que hay algunas problemáticas que son como estructurales, que no importa si se dan en Medellín o en las distintas regiones, pero sí hay también unas especificidades que nos llevaron pues como a proponer esta estrategia que les vamos a presentar hoy. Entonces, muchísimas gracias. Profe Xiomi. Bueno, continúo. Mi nombre es Xiomara Meneses Zúñiga, soy la docente enlace de la Facultad de Comunicaciones y Filología, aquí en la seccional Oriente. Apoyo 2 pregrados, el pregrado en Comunicación Social, Periodismo y el pregrado en Filología. Estamos, como lo dice la profe Diana, con la intención de compartir esta experiencia de educación a distancia que tuvimos pues en este semestre que pasó, en el año que pasó, debido pues a la necesidad que vimos en los contextos. Entonces creo que es importante traer esto en conocimiento de ustedes para que sirva como de experiencia, hablar no solamente en términos pues de fortaleza, sino también aquellas cosas que surgieron como imprevistos dentro del campo humano, que sabemos que como profes estamos expuestos a que nuestras propuestas no sean completamente exitosas, pero por supuesto teniendo de ellas muchos aprendizajes. Entonces, bienvenidos a este espacio y muchas gracias por la invitación a UdeA Robo. Bueno, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Eduardo Cárdenas, soy docente de la Facultad de Comunicaciones y Filología. El año pasado hice parte del comité de carrera del pregrado de Comunicación Social Periodismo, que es el que se presenta en las regiones. Estuve apoyando a las profesoras en todo este asunto que explotó
y que no sabíamos cómo hacerlo, cómo responder a ello, no sabíamos cómo se estaba viviendo por parte de los estudiantes y fue un ejercicio muy enriquecedor. En este momento yo ya no hago parte del comité de carrera, soy el coordinador de prácticas académicas de la facultad, pero las profesoras extendieron la invitación, pues me extendieron la invitación y la acojo con mucho cariño porque efectivamente fue un trabajo en conjunto. Hicimos muchas cosas que ya luego les estaremos contando cuáles fueron todos esos procesos que realizamos con el fin de traer todos esos aprendizajes, ¿cierto? Fueron momentos que marcados por mucha angustia, muchas esperanzas, muchas expectativas y más que todo aprendizajes para llenarnos de esas experiencias y también reconocer unos limitantes y unas características del contexto de la educación en las regiones que es importante tener en cuenta. Bueno, las gracias son para ustedes por aceptar la invitación a conversar y a dejar, digamos, esta experiencia como inspiración también para otros profes de la universidad. A nosotros nos ha llamado mucho la atención que este espacio ha sido particularmente apropiado por profesores de las sedes y seccionales. Pues hemos tenido la participación de profesores de Oriente, incluso de profesores de las instituciones educativas del Oriente, no solamente profesores universitarios. Entonces, interesante que entre colegas y esos espacios que abre la Vicerrectoría de Docencia puedan convertirse en eso que hemos esperado todo el tiempo. Espacios para conversar, para discutir, para provocar y para conformar comunidad, que es a lo que aspiramos como en la fase siguiente de esta propuesta. Entonces, me dice la profe Diana que tenemos una presentación para orientar, digamos, la exposición de la experiencia. ¿Es así? Sí, sí, profe, Listo. muchísimas gracias. Entonces los escuchamos. Bueno, también pues muchas gracias, profesor Leandro. Le quería pues como también decir a mis compañeros del comité que si en cualquier momento desean pues como aportar o recordar pues algo que de pronto se me escape en todo este proceso, pues que lo podemos hacer y como lo plantea el programa Entre Colegas, pues que sea una conversación. Entonces nosotros, la pregunta pues como orientadora es cómo sobrevive la educación regionalizada a un virus mundial. Podemos pasar, profe. Lo primero, quisiera como compartir que tuvimos pues el día 1, que lo llamamos el día de caos. Estamos hablando específicamente pues como del momento de la pandemia. Entonces quisiera compartirles un planteamiento de Hannah Arendt que ilustra muy bien ese momento de perplejidad que tuvimos, del que hablaban ahorita mis compañeros. Abro comillas. Y en ninguna parte es más fuerte la necesidad de explicación que en presencia de un acontecimiento nuevo, desconectado, que quiebra el continuum, en el continuum la secuencia del tiempo cronológico. Hannah Arendt, 1978, cierro comillas. Nosotros, como les decía, quedamos en un momento como de bloqueo cuando recibimos pues como la cuestión pues de la pandemia y no sabíamos pues muy bien cómo qué hacer. Por eso decimos que el mundo paró, pero nosotros seguimos trabajando. Eso sí, nos vimos como en la obligación en ese momento como de hacer una pausa y poder como intentar comprender la magnitud de ese acontecimiento nuevo que, como en palabras de Arendt, rompe como esa secuencia del tiempo cronológico y nos puso pues en jaque a toda la humanidad. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, pues tuvimos que cancelar las clases pues de último momento, no permitir que los profesores viajaran, los chicos también quedaron en un momento de completa perplejidad, no sabían qué hacer, pensaban que era un asunto apenas de un día y que al otro día íbamos a regresar a la universidad. Por eso hablamos de la creencia del retorno a la normalidad y el reconocimiento del virus y las implicaciones en la educación.
porque entonces todos nos vimos pues como ante este acontecimiento nuevo en un momento en el que no sabíamos muy bien qué era lo que iba a pasar ni qué estaba pasando. La otra problemática era la saturación de información, la proliferación de noticias falsas, las cadenas en WhatsApp, la gente ofreciendo curas milagrosas para el virus. Entonces fueron una cantidad de problemáticas que nos obligaron a pensar qué íbamos a hacer como comunicadores sociales, periodistas, y la responsabilidad que tenemos con nuestro entorno. Entonces, metodológicamente propusimos como una estrategia que llamamos una estrategia cooperativa. En ese momento, digamos que se dividió como en 3 tiempos lógicos. Decimos que lógicos porque no llevan una secuencia cronológica, sino que más bien era de acuerdo con las necesidades que había. Hicimos primero una sensibilización y diálogo con los actores del proceso, ¿cierto? Entonces nos reunimos con los estudiantes, con los profesores, con los trabajadores de la universidad para poder pensar e intentar comprender y encontrar unas alternativas de solución. Después empezamos con una integración de áreas, producción de contenidos y verificación de datos. En este momento nosotros nos dimos cuenta que igual no podíamos continuar el semestre como lo veníamos planeando, pero sí propusimos unas actividades que incluían que los chicos se pensaran y tomaran una posición como sujetos frente a lo que estaba sucediendo. Entonces, esta estrategia cooperativa fue muy bonita porque se planteó el proyecto Crónicas en tiempos de pandemia. Si bien teníamos que proteger a nuestros estudiantes, eso pues es como uno de los principios, pero sí los invitamos y los convocamos que si bien no iban a estar en clases propiamente dichas, que sí hubiesen espacios académicos y de reflexión que estuvieran transversalizados por la problemática pues, de la pandemia. También a partir pues, de cada uno de los cursos que ellos estaban viendo, los profesores empezamos como a hacer unas propuestas de articulación. Por ejemplo, en el curso de ciberculturas se propuso desarrollar un dispositivo que pudiera filtrar y verificar la información que las personas estaban consumiendo de las redes sociales virtuales para tener algunos criterios y poder formar también a nuestro público y a nuestras comunidades para que pudieran saber cuándo una información era verídica o no, o si tenía una fuente confiable. También los chicos podían narrar como su diario, su bitácora de la pandemia a partir de las realidades que estaban viviendo. Entonces, para implementar esa estrategia, nos dimos cuenta que teníamos que reconocer la realidad de nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, les queríamos comentar pues, que tuvimos aciertos y desaciertos. Esto es lo importante de esta experiencia. Nosotros lo primero que hicimos fue enviarles un formulario en Google a los estudiantes para mirar las conexiones de conectividad que tenían y de acceso a los dispositivos. Le enviamos el formulario a 28 estudiantes, solo 8 lo respondieron, entonces habían 20 estudiantes de los que no teníamos noticia de ninguna manera. Entonces empezamos a tratar de indagar qué era lo que pasaba, si era que no habían recibido el formulario, y nos empezaron a decir los compañeros que era que los chicos no tenían acceso a internet, la mayoría. Ahí fue que decidimos hacer una brigada de llamadas, persona por persona, estudiante por estudiante, y encontrarnos con una cantidad de dificultades, que tenían el número de celular desactivado desactualizado en la base de datos, que algunos estaban trabajando también, tuvieron que salir a trabajar para ayudarle a sus familias. Entonces, poder establecer contacto con los chicos fue uno de los retos. Si de pronto alguno de los profes me quiere complementar aquí, porque fue también darnos cuenta de cada una de esas historias, cada uno de los chicos es un mundo, cada uno tenía sus temores, nosotros también teníamos
muchos temores, no sabíamos cómo qué decir. Entonces, allí podemos pasar a la otra diapositiva, profe. Jenny, qué pena, yo hago como un comentario al respecto y el asunto es que cuando todo paró, también fue una situación que nos conmovió, nos movió, nos derrumbó a nosotros y teníamos el lugar de la universidad, o bueno, del pregrado en este caso, de decir, listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Nosotros tampoco teníamos respuesta. Los estudiantes estaban a la deriva y nos estaban pidiendo respuesta. Nadie tenía respuesta al respecto. Nadie sabía qué estaba pasando. Ni siquiera sabíamos muy bien cómo funcionaba este tema del virus y cuáles eran los cuidados que habían que tener. Y por eso todos nos encerramos esperando que se resolviera mágicamente la situación. Y ahí fue cuando en el comité todos dijimos como no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y ahí fue cuando comenzamos a establecer estas tácticas primero en torno a el relacionamiento con los estudiantes, a ver qué era lo que estaba pasando. Y aquí fue cuando empezamos a darnos cuenta de que si bien todo paró, realmente no paró. ¿Cierto? Era como una tregua en donde seguía todo el movimiento porque los estudiantes seguían saliendo porque tenían que trabajar, porque sus familiares se tuvieron que encerrar, entonces ellos eran los más jóvenes y sentían la responsabilidad de cuidar y de proveer a sus familias de recursos. No tenían conectividad ni tampoco tenían cómo comunicarse con nosotros. Entonces eso nos rompió todo lo que estábamos imaginando porque decíamos, listo, las clases se detuvieron. Entonces ese fue el día cero de este momento de nosotros, listo, las clases se detuvieron. Pero el mensaje lo estaban recibiendo los estudiantes de esa forma. Nosotros, ¿qué estábamos entendiendo de los estudiantes? ¿Cómo podíamos hacer el acompañamiento con ellos? Eso nos llevó a este conjunto de estrategias y de tácticas, primero para comunicarnos con ellos y después para establecer un plan de acción, porque lo primero que teníamos que manejar era conocer acerca de sus realidades y también con este tema de las brigadas de llamadas, no era simplemente llamar y listo, usted qué conexión tiene, usted cómo está, sino romper muchos procesos de desinformación que ya estaban generando. Entre los estudiantes mismos conversaban y creaban imaginarios de que si va a haber clase, no va a haber clase, estos están continuando, estos no, entonces voy a perder el semestre. Y se comenzaban a confundir el montón de necesidades, de prioridades, de realidades, en donde nosotros también teníamos que prácticamente rebuscarnos el número de celular de la hermana del papá del estudiante que está en una vereda, en un sitio donde no hay internet y en donde les podríamos decir que de pronto había posibilidad de darle un bono de conectividad, pero no tenía computador, no tenía internet, el celular no tenía las características para ver una clase desde allí. Entonces acá nos dimos cuenta que realmente el contexto de las regiones es muy árido y nos pone con muchos retos y con eso comenzamos a experimentar. Ya con eso ya sí le doy nuevamente la palabra a Diana para hablar sobre qué fue lo que encontramos. Yani y Edu, antes de continuar, yo quisiera pues como acotar algo que me parece relevante y es el asunto distintivo de los contextos, porque al ser profe aquí en la región Oriente, uno se da cuenta que la opción más fácil de volcar las clases, de dar continuidad, es la virtualidad, ¿cierto? Pero en Urabá notamos que esta obligatoriedad, ¿cierto? O esta posibilidad de continuar las clases a través de la virtualidad no iba siendo tan posible por todo lo que ya nos ha contado Edu. Entonces, esto también rompió como ese imaginario de que la opción o la alternativa sería la virtualidad. Gracias, profe Xiomara y profe Edu, porque pues ustedes ya acabaron pues de mencionar qué fue eso que nos encontramos en esos momentos. También quería aclarar, pues, o como enfatizar con respecto a lo que planteaba Eduardo al principio, que nosotros también tuvimos como comité
o sea, fue un aprendizaje en muchos sentidos, pero sobre todo el entender la educación como un acto humano. Entonces, el rescatar como esa cuestión que nos estaba vinculando como humanidad en ese momento, que no teníamos respuestas, que nosotros teníamos muchos temores, teníamos también, no sé, problemas para dormir, la depresión, todo lo que esto implicó en salud mental y el tener, por ejemplo, les confieso, o sea, esas brigadas de llamadas fueron muy desgastantes porque como lo mencionaban ahorita mis compañeros, son unas realidades muy complejas y que uno quisiera de pronto como aportar en algo cuando un estudiante llega y nos dice, sí, es que yo tengo un computador, pero es el único computador del barrio y mi hermanita está en el colegio. Entonces, todos los niños del barrio van a su casa a recibir las clases. Entonces, él decía, yo no puedo dejar a mi hermanita sin educación, si me toca cancelar semestre, yo cancelo, pero yo no puedo en esas medidas. Entonces, nosotros terminábamos supremamente agotados y casi que en cada comité de carrera teníamos que hacer una catarsis primero, nosotros y un grupo de apoyo, cada uno con sus temores, lloramos, no sabíamos qué hacer, nos angustiamos, fue un proceso de verdad que finalmente, como lo mencionábamos ahorita, nos trajo muchos aprendizajes, pero fue muy difícil. Entonces, ya como para finalizar aquí en este punto, nos llamó mucho la atención que también encontramos la solidaridad de los chicos, al menos mucho más marcada en ese primer momento. Ellos decían, no nos importa si tenemos que pausar, pero que nosotros, que los compañeros no se atrasen porque no tienen un celular o porque no tienen un computador o porque tuvieron que viajar a otras ciudades. Entonces, ellos dijeron, o vamos todos o no va ninguno. Entonces esto nos obligó pues como a pensar en las necesidades casi que específicas uno por uno y tratar de solucionar o proponer unas alternativas de solución. Aquí, profe, podemos pasar, es que se plantea profesión. Podemos, aquí es donde surge propiamente dicha la estrategia de educación a distancia. Entonces, ¿en qué consistía básicamente? Podemos pasar a la otra. Empezamos a reflexionar sobre el rol y las implicaciones, como lo mencionábamos ahorita, el comunicador social periodista en tiempos de pandemia, ese compromiso con las comunidades, el manejo de la información, cómo podíamos también formar a nuestras comunidades por el problema que había también de la infoxicación, como lo hablamos ahorita, estábamos saturados de información por todos lados, incluso todavía. La brigada de llamadas y ese acompañamiento uno por uno. Y ya la estrategia propiamente dicha fue el diseño de unas cartillas, que esto también lo tuvimos que hacer en tiempo récord. De pronto los profes nos pueden complementar un poco más todos los problemas que tuvimos de logística para la impresión de las cartillas. Para las USB, nosotros les queríamos mandar USB a todos, pero entonces algunos decían, no, es que yo no tengo ni siquiera dónde poner la USB, cómo acceder a esos contenidos. Entonces, intentamos enviarles las cartillas en físico a los chicos que no tenían definitivamente ninguna posibilidad de acceso a dispositivos y los contenidos pues complementarios en las USB. Profe. Sí, antes de continuar, bueno, en la parte de la brigada de llamadas eran varios contenidos los que se trataban, ¿cierto? Por una parte, el componente de catarsis, de contención de los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de brigadas de llamadas, no era una llamada de 2 minutos en donde, ay, hola, ¿cómo estás? Muy bien, hasta luego. No eran llamadas de 1 hora por cada estudiante, al menos, en donde nosotros realmente nos preguntábamos cuáles eran las realidades de ellos. Con eso comenzamos a establecer como ciertas categorías para agrupar a los estudiantes dependiendo de los recursos y las disponibilidades que tenían, ¿cierto? Entonces, a los estudiantes que tenían computador e internet y también por otro lado, preguntábamos por la capacidad del uso del recurso,
¿cierto? Porque había algunos estudiantes que tenían computador e internet y su computador era personal, nadie más lo tocaba, tenían buen internet, pero estaban estos otros casos en donde era el único computador de la casa o el único computador del barrio, el único computador de la cuadra, no había internet, ¿cierto? Entonces ahí tuvimos que mirar cada contexto en particular con el fin de establecer cuál sería la mejor herramienta para responder a ese contexto y propender a que se siguiera presentando el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cierto? Entonces, establecimos diferencias, los estudiantes que tenían todos los recursos para poder dar las clases en virtualidad. Había estudiantes que tenían computador, entonces teníamos que ver si el computador tenía conector de unidad de USB, ¿cierto? Porque no había forma de tener como otra manera de compartir la información. También estábamos verificando si el estudiante tenía o no tenía estos recursos para determinar, listo, entonces vamos a presentar de manera virtual las clases, al mismo tiempo a utilizar los recursos por medio de una USB y a quienes no tuvieran ninguno de estos recursos tecnológicos, realizarlo por cartillas físicas. ¿Cierto? Esto nos llevó a conectarnos con los profesores. Esto también fue una labor muy bella que hicieron los profesores porque tuvieron que planear y diseñar y organizar y presentar el curso antes de darlo para tenerlo en las cartillas, para tenerlos en la USB. Y el diseño de la cartilla no es poner materiales en un PDF y ya. Es pensar cómo el estudiante va a disponer de unos tiempos, cómo va a lograr unos objetivos pedagógicos, cómo va a responder al logro de estos objetivos de igual forma en la virtualidad como en esta educación a distancia, ¿cierto? Entonces acá nosotros comenzamos a establecer ese trabajo en conjunto con los profesores y se diseñaron las cartillas. También, por ejemplo, habían casos, por ejemplo, en el semestre pasado, el año pasado, perdón, yo estaba coordinando los trabajos de grado del pregrado en Comunicación Social Periodismo y habían chicos que no habían diseñado su proyecto de investigación, tenían solamente un tema y en ese momento nos correspondía hacer la búsqueda de bibliografía por el estudiante a partir de su tema en particular y organizarle como un paquete de información para que ellos tuvieran los artículos, para que tuvieran las clases grabadas. Entonces grabábamos las clases en Meet y la grabación se las poníamos en la USB para que ellos retroalimentaran la información y pudieran hacer el proyecto de investigación. Entonces se presentaron muchos casos, también otros casos en donde los chicos decían, no, yo voy a parar en este momento porque el otro año las cosas van a estar mejor, ¿cierto? Teníamos esa idea. Esperábamos ya volver a la presencialidad, entonces cambiaron en todo momento los modos de juego porque nosotros no sabíamos cómo iba a suceder y de hecho con estas llamadas, con este ejercicio de comunicarnos con los estudiantes, nos dimos cuenta de que no teníamos los recursos para ello. No sabíamos, no disponíamos de las cartillas, tuvimos que diseñar las cartillas, tuvimos que diseñar el material, tuvimos que acogernos con los tiempos de los profesores de los otros cursos. Entonces eso nos dio lugar a la necesidad de una sinergia constante entre los profesores, entre los estudiantes y nosotros como comité de carrera. Mil gracias, profe Edu. Complementando eso que usted acaba pues como de plantear, tuvimos entonces que volvernos mucho más flexibles. Como ustedes saben, la carrera, el programa de Comunicación Social Periodismo tiene unos cursos que permiten una flexibilidad, pero otros que definitivamente no, o sea, que exigen un trabajo de campo, que exigen unos equipos que por condiciones de bioseguridad no podíamos acceder a ellos, por ejemplo, fotografía, bueno, todas estas cuestiones. Entonces, eso nos puso pues como en el reto, en la tarea de pensar qué cursos se podían flexibilizar.
Y también nosotros ser mucho más flexibles con decir, bueno, por el momento no podemos dar estos, daremos otros, podemos pasar a la otra profe. En este caso quedaron 3 cursos, pero como se convirtieron en 5 después. Entonces teníamos Relaciones Públicas 1, Derecho Constitucional y la electiva Sociohumanística Cibercultura. Como nos mencionaba el profe Edu, también esa estrategia permitió que pudiéramos también posteriormente incluir en las cartillas también ese material de trabajo de grado y también otro curso en Son, creo que fue profe, ¿cierto? Ética de la comunicación. Bueno, seguimos con la otra diapositiva. Aquí entonces decidimos pues como apelar a la empatía. Entonces, ¿cómo hacer que una cartilla fuera lo suficientemente atractiva que, como mencionaban ahorita mis compañeros, tuviera todas las indicaciones, porque básicamente nosotros estábamos desconectados de los chicos, que ellos supieran paso por paso cuáles eran las actividades, tener ese material casi que personalizado de acuerdo con sus necesidades. Entonces, bueno, pues más o menos como para que miremos, pasamos a la otra. El decano pues envió un saludo en la cartilla explicando lo que estaba pasando y quería pues como leer este parrafito que ya fue pues como propiamente del comité, como para que miren cuál era el sentido o la esencia de esa cartilla, que no era como un depósito de información, sino que fue toda una creación, ¿cierto? Una propuesta con una intención pedagógica didáctica muy específica. Decimos, la palabra ha sido un instrumento muy poderoso a lo largo de la historia de los humanos, y aunque nosotros echamos en falta nuestro encuentro presencial, y sentimos, al igual que algunos de ustedes, que es un momento caótico en nuestra línea de tiempo, no nos abandonamos al silencio ni a la quietud. La distancia no significa ausencia, y en esta ocasión la palabra como instrumento nos convoca a estar más unidos, a resignificar los sentidos del distanciamiento y a acompañarnos en este proceso que a todos nos está transformando en el hecho mismo de ser humanos. Por esto, hemos puesto el alma en esta cartilla con la esperanza de que ustedes hagan florecer la suya, como bien lo saben hacer. Entonces, esa era un poco pues como la intención para acoger el cambio. El profesor Eduardo nos colaboró y formuló un taller. El taller lo llamamos con el tapabocas en los sueños, tolerando la frustración en tiempos de pandemia. Fue muy bonito porque también fue como ese espacio para conocer un poco más del proceso, qué dificultades habían tenido, qué miedos tenían nuestros chicos, qué situaciones familiares, porque como lo mencionábamos ahorita, no solamente era la cuestión académica como tal, sino ese componente humano tan importante, y apelar siempre a la protección de ellos, de su integridad. Yani, sí. Y además, pues como contar los antecedentes de este taller, porque pues como estamos narrando una experiencia desde todas las aristas, encontramos que pues para los chicos recibir este tipo de material no fue fácil tampoco, ¿verdad? Porque ellos estaban acostumbrados a este asunto de la presencialidad, a este ritmo de academia, a estos encuentros, y hablábamos nosotros en un comité que estaban permeados nuestros chicos por este asunto de la nostalgia, por este asunto de tener como todavía el corazón, la mente, el alma, las prácticas en los escenarios estructurales pues de la universidad. Al trasladar el escenario de pronto a una carpeta que por más sentida que la pudimos construir, por más intencionada, los chicos seguían con una sensación pues como de cierta resistencia, que por supuesto nos llevó a pensar, ¿cierto? Una nueva estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia no se dio plenamente ni surgió efectivamente para todo el proceso, sino que a medida que se fue dando el proceso tuvimos que ir solucionando este tipo de asuntos, y pienso yo que
este taller fue precisamente una respuesta más a esos movimientos de inconformidad, a esas resistencias, a esas nostalgias que iban surgiendo pues, en medio de esta educación a distancia. Muchas gracias, mi profe. Podemos seguir con la próxima. Igual, algunas de las cuestiones ya los profesores las han hablado, entonces pasaremos de pronto como rápidamente cómo respondieron nuestros profesores. Entonces, como lo decíamos, fueron muy propositivos, con una apertura al cambio, una solidaridad con el colega, con el manejo de los dispositivos, de las tecnologías, con las aplicaciones que encontrábamos. Entonces, fue realmente un trabajo colaborativo y muy creativo. Nuestros profes se idearon, se idearon todas las formas posibles de poder acceder y que los chicos pudieran acceder por completo a la información, articulándolo con el tiempo de pandemia. Pero también nuestros profes respondieron con un exceso de trabajo, un cansancio físico, pero sobre todo emocional, y también un sentimiento de frustración. Con esa pérdida del vínculo directo con los chicos. Sí, profes, ¿qué piensan nuestros estudiantes? Ellos dicen que lo intentaron, pero fue difícil. Como lo mencionaba la profesora Xiomara, ese duelo por la presencialidad, ustedes saben que el duelo es un trabajo, es un proceso que es muy íntimo, muy particular y que no tiene unos tiempos como establecidos, pero digamos que ellos pasaron por todas las fases del duelo, en principio la negación de la situación y su dimensión. El hecho de decir, pero ¿cómo así? Si están abriendo los bares y las discotecas, ¿por qué no abren la universidad? Nosotros queremos volver a la universidad. Entonces eran como nosotros tratando de explicarles la dimensión de lo que estaba sucediendo, resistencia a acoger la nueva realidad, pero finalmente hubo una resignación, una aceptación de lo que estaba pasando, y ellos mismos empezaron a crear propuestas, porque también nos dimos cuenta en los comités que les dábamos como la voz, pero solamente se quejaban, y ya más bien fue como una invitación a que pasáramos a proponer. Podemos continuar, profe. Acá tenemos distintos puntos de vista. Para algunos nos dieron las gracias por la cartilla, otros dijeron es un fracaso total, los otros dijeron fue bueno, pero. Entonces vienen los peros. Por acá una estudiante nos compartió, más o menos para que tengamos un poco más claro las situaciones de los chicos en Urabá. Dice, el cambio drástico que tuvo el país, el mundo entero por la pandemia, trajo consigo grandes problemáticas, la virtualidad. Para mí se convirtió en un problema porque no contaba con las herramientas necesarias para continuar de manera efectiva en el semestre. Se me presentó la estrategia de educación a distancia, que de cierto modo fue buena, pero hay aspectos de esta modalidad que hubiera querido cambiar, como el tener el mayor o total acompañamiento del docente, que la comunicación no fuera vía correo, que toda la información estuviera contenida en la USB y que no fuera virtual. Aquí vemos también como la negación del asunto. Fue duro el proceso porque prácticamente fue sin acompañamiento y muy lento por todos los obstáculos que tuve, sin computador, sin internet, sin servicio de teléfono, entre otros. Bueno, sigo teniendo inconvenientes. Tuve un momento donde quise desistir, no me sentía capaz, estaba muy frustrada, pero encontré mucho apoyo en familiares, conocidos e incluso compañeros de clase. Sigo sin terminar algunos trabajos y aspiro antes del 27 estar a paz y salvo. Estoy muy agotada. Esta experiencia ha sido enriquecedora, ha forjado mi carácter, me ha hecho aterrizar mucho más y me ha dejado muchas enseñanzas. En el caso de este estudiante fue uno de los más complejos porque ella estaba en un lugar, ella es de San Juan de Urabá, pero vive en una vereda donde está totalmente incomunicada. El único celular que tenían era el celular de la hermana, pero la hermana trabajaba turnos hasta muy tarde, entonces el momento en que ella se podía comunicar con nosotros, si le daba la señal del teléfono de la hermana, era después de las 10 de la noche. Entonces con esta chica el acompañamiento eran asesorías vía WhatsApp o Messenger a las 12 de la noche. Profe, no entendí esta actividad. Entonces fíjense que realmente nosotros no descansamos en ese tiempo, o sea, y había como que entender esas particularidades.
¿Qué nos enseña esto entonces? Que tenemos que tener una planeación, ¿cierto? Que más o menos fue como toda la propuesta nuestra, que es importantísimo la cooperación, que era impensable generar esta estrategia desde la soledad y que, como les mencionábamos al principio, que la educación es un acto eminentemente humano. ¿Podemos seguir, profe? Día 172, un nuevo comienzo. Allí la universidad decidió hacer aceptar una nueva cohorte de comunicación, entonces se nos juntaron varias cosas en ese momento por admisión especial, pero entonces empezamos a gestionar los recursos de conectividad y el acceso a dispositivos. Aquí también como manera de experiencia es muy importante como las diferencias que encontramos entre estas dos cohortes. La nueva cohorte, que es, cuando ya ingresa a la universidad, ingresó en pandemia, tenían una aceptación con respecto a los medios virtuales muy diferente a los chicos que se habían tenido la oportunidad de la presencialidad, porque en ellos estaba esa negación y esa resistencia y esa nostalgia del pasado. Entonces con ellos fue un proceso mucho más difícil. Digamos que con esta nueva cohorte no hemos tenido inconvenientes, las clases se han dado casi todas en educación pues a distancia mediada por tecnologías, entonces es muy interesante ver esa diferencia, ¿cierto? Estos no han conocido la presencialidad, los otros sí conocieron la presencialidad, entonces podemos seguir, profe, por acá, a pasar pues como rápidamente para que tengamos un espacio para la discusión. Tenemos entonces, como les decía, eso implicó ese diseño de cursos para la educación a distancia, mediada por tecnologías. Aquí fue muy importante el apoyo de las mesas de trabajo que se conformaron en la Facultad de Comunicaciones, porque su función era analizar y dar asesoría, capacitación, actualización a la planta docente, para poder entonces tener pues como esos nuevos diseños y los procesos por cohortes, ¿cierto? Los procesos por cohortes de acuerdo con las condiciones particulares, entonces también de acuerdo con los cursos que tenían los chicos en ese momento. La adaptación, entonces, tenemos autonomía y corresponsabilidad por parte de los estudiantes. Del lado del profesor, digamos que el rol es ser una guía, un creador de experiencias y un sembrador de esperanza, sobre todo eso. Si bien también nosotros teníamos angustia y todo eso, pero no quedarnos como en esa cuestión siniestra y terrorífica, sino confiar en que la educación así sí era posible. Los chicos decían, es que no estoy aprendiendo nada, pero finalmente en la forma en la que se expresaban, nosotros sí nos dábamos cuenta que había una aprehensión de los conocimientos, solo que no se ha como dado el tiempo para comprender, pero efectivamente sí se puede y tiene unos efectos de formación interesantes. El reto, pues los medios y las mediaciones y lo pedagógico y lo didáctico que implicaba pues el diseño de estos cursos o el rediseño de estos cursos allí. Por último, decimos no desistimos. Ese no desistimos, nos encontramos en este momento en un cambio de paradigma en los procesos de educación. Podría decirse que se trata de una educación en crisis que nos motiva a preguntarnos qué es lo realmente importante en este momento. También hay una dimensión de lo político, en tanto se incluyen elementos como la responsabilidad social, la historicidad y la justicia espacial y social, porque nosotros tratamos de ser muy justos, tratando de acomodarnos y equitativos, de acomodarnos a esas particularidades de cada uno de nuestros chicos. Y también vemos que hay condiciones de posibilidad para ampliar los horizontes con la internacionalización del currículo. En este momento tenemos profesores que están en otros países y que nos están apoyando o que están asesorando también trabajos de grado y prácticas. Entonces esto nos abre pues como mucho más el espectro. También la posibilidad de la movilidad estudiantil, también pues a través de la virtualidad, y continuar entonces en la construcción de formación de comunidad académica.
Por último, ya, entonces, muchísimas gracias a la Facultad de Comunicaciones y Filología, a la Dirección de Regionalización, Admisiones y Registro, que permitió toda esa flexibilización que tuvimos que integrar pues, en este proceso, a todas las sedes y seccionales, a los profesores y sobre todo a los estudiantes. Pasamos a la última, a los estudiantes que lo intentaron y lo lograron. Entonces, bueno, muchísimas gracias. No sé si de pronto los profes o haya alguna pregunta para aprovechar estos minuticos. Midiani, yo quisiera acotar algo y es pues que no abordamos a profundidad todo el asunto técnico, ¿cierto? De mirar qué necesitaba cada estudiante, pues no lo comentamos aquí, pero sí se hizo, qué necesitaba cada uno, hacer un proceso de embalaje, contactar para ver cómo hacíamos llegar cada material a las distintas casas de los chicos, a quienes vivían en vereda, entonces que me lo dejen en la tienda, pero en la tienda no tengo quien me lo recoja, entonces todo este fue un asunto técnico que también demandó mucho esfuerzo, mucho desgaste, saber cómo hacíamos para que cada uno, así en este sentido político y equitativo, tuviera el material en las mejores condiciones. Claro, profe, a propósito de lo que menciona y a modo pues también como para que nos quede como experiencia a todos una cantidad de realidades que desconocíamos, por ejemplo, les decíamos, tenemos la dirección, pero no tienen dirección, por ejemplo, no, que pregunten por la tienda de no sé quiéncito y entonces ahí eso, pero entonces logísticamente en la universidad nos exigían una dirección de envío. Entonces fueron una cantidad de cuestiones que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, una cantidad de obstáculos, pero que bueno, logramos sortear. Hubo también otro estudiante que no tenía computador, él nos preguntó que si podía responder las actividades de la cartilla a mano. Entonces fue muy bonito porque nosotros le dijimos que sí, que mirábamos la forma de recoger nuevamente ese material para poder hacer el proceso de evaluación, pero el muchacho después nos contó que él empezó a hacer sus trabajos a mano y a guardarlos en un cajoncito para irlos acumulando, pero que en su casa había una humedad y se le empezaron a dañar los trabajos. Entonces, eso lo obligó, él sale y caminaba más o menos 1 hora para otra vereda donde podía llegar a un café internet, logró gestionar con la señora de allá para que le diera wifi y podernos enviar entonces los trabajos, porque decía definitivamente no tengo las condiciones para que se pudieran entregar a mano. Entonces, bueno, esas son como las experiencias. Bueno, yo de nuevo muchas gracias. Yo creo que sinceramente fue mucho más de lo que esperaba en este encuentro. Nos han enseñado mucho la mañana de hoy. Quedan resonando asuntos como bitácoras de la pandemia, brigadas de llamadas, elementos de la educación a distancia que se actualizan, digamos, para atender a estas necesidades de hoy. La estrategia de las cartillas más USB, como ustedes lo han denominado, y no olvidar nunca esto de apelar a la empatía. Pues volviendo sobre ese principio humano de la educación del que la profe Diana nos habló pues también en la mañana de hoy. Yo quisiera preguntarles acerca de esto, pues creemos que la educación a distancia como que es algo ya superado, que fueron los años 70, 80, 90, pues como la época de oro de la educación a distancia, pero esas actualizaciones pues dan cuenta de lo útil que sigue siendo esa manera de asumir la educación. ¿Por qué podemos hablar de una actualización de la educación a distancia, profes? Profe Leandro, eso que menciona es muy importante porque precisamente esta situación nos puso como en una mirada tal vez para el pasado, ¿cierto? Para hacer esa reconstrucción. El volver a los medios tradicionales de comunicación, por ejemplo, en el caso de la radio que ya se suponía que estaba casi como de salida
tuvo un papel fundamental. Nosotros lo vimos en algunos profesores de colegio, la única forma de llegar a sus estudiantes era a través de la radio, entonces esto nos impuso también un reto de volver pues como a esas narrativas. Nosotros también tuvimos pues el apoyo, empezamos a gestionar con el canal de televisión, con los canales de televisión, por ejemplo, para que nosotros les pasáramos un contenido y que todos los chicos pudieran acceder, porque en las brigadas de llamadas también les preguntábamos si tenían acceso al televisor o a la radio, cómo mirar cómo poder hacer una maniobra que no necesariamente estuviera mediado por la internet, que es el principal problema en Urabá. Entonces, porque nosotros mismos tenemos muchas veces problemas de conectividad, o sea, a veces en el comité de carrera o sea, no hay internet en todo apartado y ya definitivamente no se puede hacer nada. Entonces, fue muy importante eso. O se nos va en plena conferencia, en plena charla, a mí me ha pasado. Sí. Entonces, el volver a la llamada telefónica, ¿cierto? Llamarlos a sus teléfonos fijos, ellos decían que sentían esa cercanía a pesar de la distancia. Entonces, esa empatía nos obliga a eso y como usted mencionaba, o sea, hacer esa mirada al pasado, pero para reconfigurar y actualizar estas cuestiones. Entonces, vemos, por ejemplo, ahora el auge que están teniendo los podcasts, los pequeños, cuestiones que los mismos chicos empiezan a apropiar de eso. Entonces es un movimiento interesante a nivel pues, de la educación a distancia y nos obligó a volver a esos medios tradicionales. Miren, por aquí nos dice Magali Jiménez, felicitaciones, ustedes son unos verdaderos titanes, dice la profe. Muchas gracias. Y para aportar a esa pregunta sí, claro. Profe Leandro, yo creo que la educación a distancia no se ha superado, pues, o no se actualiza. Ajá. En el sentido de que exclusivamente no tiene que ver con un asunto en estos tiempos digital, ¿no? Porque no se han superado esas barreras, porque como país, como nación, nos damos cuenta de las grandes dificultades, las grandes carencias que existen, que creemos superadas, pero que realmente una situación como esta nos permite dar cuenta de que son más profundas de lo que creemos. Entonces, yo creo que se actualiza en ese sentido, en el sentido de considerar que lo digital no es exclusivamente la educación a distancia del siglo XXI, ¿verdad? Sino que también existen siendo muy válidas y muy vigentes estos otros medios que tal vez sí son con los que cuentan los estudiantes de este tipo de regiones que no han logrado ese progreso que sí se ha dado pues, en lugares como las ciudades. Bueno, tenemos por aquí otra participación de Suani Campiño. Ya nos dice, felicitaciones, gracias y muchas gracias más. Un desafío total para ustedes y queda implícito que lo que ustedes hicieron no se llama convicción, es algo más que eso. No, es algo más que eso, perdón. No tengo la palabra en este momento, pero creo que nadie hubiera hecho lo que ustedes hicieron y con el esmero y amor que tuvieron para lograr llegar a todos los que no podían tener acceso a la educación virtual. De nuevo, felicitaciones, más que merecido, tienen el éxito y el cielo. Ay, muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Esto es como realmente el pago que uno obtiene, es esa satisfacción de haber hecho las cosas con todo el amor, ¿cierto? A pesar de las dificultades, y queríamos como transmitir ese mensaje hoy a los colegas que uno no se trataba como de dar unos resultados de éxito ni nada de eso, sino más bien que miráramos todas esas dificultades que tuvimos, que no fue fácil, que tuvimos momentos de angustia, pero que eso nos permite precisamente estar en ese, formándonos todo el tiempo nosotros también. Entonces, y fue un aprendizaje total, no era lo mismo los chicos de Urabá con los chicos de Andes. Los de Andes dijeron, no, nosotros no tenemos ningún problema, nosotros pues podemos seguir tranquilamente desde la virtualidad, y eso que Andes también tiene sus problemas de conexión, de conectividad.
pero las condiciones de los chicos son muy distintas. Entonces, para nosotros sí fue un aprendizaje bastante grande. O con los de Sonsón no tuvieron casi que ningún problema. Entonces, en este sentido. Entonces fue como poder acoplarnos y encontrar esas soluciones para este territorio tan diverso. Bueno, ya para terminar, yo no me quiero ir sin preguntarles sobre tal vez la iniciativa. Todas me llamaron mucho la atención, las estrategias que están implementando, pero quisiera saber sobre bitácoras de la pandemia. ¿Cómo fue? ¿Qué hacen ahí? Bueno, eso fue una propuesta pues como de los profes, ¿cierto? Porque decíamos, bueno, los chicos no pueden salir a hacer reportería, pero entonces les propusimos que hicieran unos reportajes desde sus hogares, cómo estaban viviendo la pandemia desde sus hogares. Entonces, de pronto, con los medios que tuvieran en ese momento, entrevistar al abuelo, a la abuela, preguntarle o cómo era un día de ellos. Entonces, fue muy interesante porque se hicieron algunos en formato video, otros en podcast, contándonos me levanté a tal hora, después traté de ingresar a una clase, pero no pude, entonces sentí mucha frustración, me siento solo. Entonces era como esa doble función y al mismo tiempo nos quedaba como el registro que nosotros hablábamos ahorita de esa historicidad, o sea, el poder conservar la memoria de este momento. Memoria, ajá. También, entonces empezamos a decir, bueno, reseñemos qué es lo que nos está pasando en nuestra cotidianidad, en nuestros miedos, la soledad, todo lo que nos pasaba a nosotros. Entonces fue también pues como una experiencia bien interesante. También los profes empezaron a hacer sus propias bitácoras de pandemia. Entonces los profesores también nos contaban la nostalgia de no poder ver a los estudiantes, qué problemas habían tenido. Entonces fue como esa doble función, que ellos pusieran en práctica sus conocimientos académicos y técnicos sobre los medios, pero que también se rescatara ese sentido humano. Entonces esa fue la experiencia con Bitácoras de Pandemia. Bueno, yo creo que hemos llegado ya al final de Entre Colegas. Nosotros nos hemos propuesto llevar a cabo estas entregas del programa en 1 horita para no cansar también a los profesores, provocarlos, digamos que la función principal de estos espacios, inspirarlos también. Estas charlas quedan grabadas para que los profesores que no pudieron estar puedan verlas en otro momento, o para que se utilicen también como material incluso para la clase o para alguno pues, de los espacios que lideramos. No, yo estaba por decir, porque siento que lo tengo aquí, Sí. que esta experiencia definitivamente nos permite comprender que no se trata de un curso, no se trata de la academia, no se trata de unos contenidos, sino que se trata de ellos, pues se trata de nuestros estudiantes, se trata de seguir cumpliendo con esa labor política, con ese sentido de humanidad que nos convoca pues a los profes, y es seguir jalonando procesos hacia arriba, ¿verdad? Hacia el crecimiento personal, hacia la formación de este país que está sumido pues en tantas coyunturas que no solamente tienen que ver con este virus, sino que hay un montón de situaciones más que aquejan. Entonces no se trata de un asunto meramente académico, sino que podemos ver con esta experiencia todo el trasfondo que subyace aquí, con esa gran necesidad de formar en lo humano, de darnos para ellos y de hacer para ellos. Gracias. Gracias, profe. Yo quería pues darle las gracias a todos los que nos acompañaron hoy. También pues agradecerle obviamente pues al profesor Leandro por la invitación, pero también mencionar especialmente pues al trabajo del comité de carrera. Esta experiencia realmente fue transformadora. Nosotros somos unos colegas en todo el sentido de la palabra, somos muy amigos. En cada comité entendíamos que a veces alguno no podía, estaba mal, estaba angustiado, tenía problemas en su casa, en su familia, y siempre hubo ese respeto
por primero lo humano, más allá que tuviéramos que cumplir con ciertas cosas. Esto posibilitó mucho el trabajo. Especialmente, pues las gracias a la coordinadora del programa, que es la profesora Sara Carmona. Ella fue un motor, una inspiración para mantener como siempre esa coherencia y como esa integración entre nosotros. Ella pues infortunadamente hoy no pudo estar pues, con nosotros por unas situaciones que debe resolver, pero fue fundamental. Entonces, unas gracias pues, como muy especiales a ella. Bueno, y a todos los que han hecho parte pues, de este proceso. Esperamos haberles dejado como al menos esas inquietudes y como Por esa supuesto. experiencia nuestra, como haber podido transmitir esto que fue tan bonito para nosotros y que precisamente que quede pues como en la memoria en la memoria de la universidad. Así lo haremos. Profesor Eduardo. Sí, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que es muy importante compartir esas experiencias, más allá de llamarlas exitosas o ejemplos a seguir, cada contexto es particular. Y yo creo que también conectando con una de las preguntas que hiciste, Leandro, esta es la invitación a transformar o a pensar de las formas en que se va transformando la educación. En este caso, los estudiantes deben dejar ese rol de receptor de información y ser partícipes realmente de un proceso, ¿cierto? Eso lo hacíamos también incluso en el taller cuando hablábamos sobre la tolerancia a la frustración, porque no era solamente un asunto de que yo me siento frustrado o que yo estoy mal porque yo quiero que las cosas estén mejor, sino qué voy a hacer entonces para encargarme de esta situación, ¿cierto? Esas son las cartas que están echadas en la vida y por más que yo me queje, esto no va a cambiar, ¿cierto? Entonces, como los estudiantes, como los profesores, como todos, podemos trabajar en conjunto, podemos trabajar teniendo en cuenta la humanidad del otro, porque acá no es como que entonces pásenme el certificado de que su familiar está enfermo. No, acá es comprender y ponernos en el lugar del otro en primera instancia, y también que se apropie de su vida y de su proceso formativo, ¿cierto? Entonces, cómo los estudiantes podían dejar la queja y convertirlas en propuestas, convertirlas en presentaciones a nosotros de listo, esto es lo que me está pasando, pero ¿qué tal si lo hacemos de esta forma? Para que no convertirnos en víctimas o en sujetos en torno a lo que pasa en el mundo, sino que poder poner o aportar ideas para la solución conjunta. De ese modo, yo creo que es un gran reto para muchos estudiantes, en donde también tienen que sentirse como estos sujetos políticos, en donde ellos también tienen la posibilidad de ofrecer alternativas, de idear, que son escuchados. Y estos son los espacios que permiten también que ellos se den cuenta de eso, que ellos están siendo escuchados, que todos nos estamos escuchando, que no es un asunto de que los profesores trajimos la pandemia y que no permitimos que haya presencialidad, porque incluso esa era como una parte del discurso que en ocasiones nos frustraba, en donde es que ustedes no nos quieren dejar clases presenciales, nosotros no creamos el virus, nosotros no lo trajimos, nosotros también queremos la presencialidad, pero esto cómo nos está afectando a todos nosotros. Y eso implica reevaluar el rol que tenemos como docentes, como estudiantes, y también quitárnoslo, ¿cierto? Quitarnos ese rol para poder hablar con el otro de ser humano a ser humano. Bueno, muchas gracias a ustedes y a quienes nos acompañaron en la mañana de hoy. Los invitamos entonces a participar de la siguiente entrega de Entre Colegas la próxima semana. Oportunamente les estará llegando la invitación. Que tengan un buen resto de día y mucha salud, profes. Quedamos entre colegas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.